Venezuela, la información publicada por el Ministerio Público señala que el exfuncionario fue detenido el domingo en la madrugada por la presunta comisión de delitos que atentarían contra los intereses del país. A esta hora quiero conversar con Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en economía y petróleo, editor de Petroguía, conductor del programa 2 más 2 en Unión Radio. Buenos días y bienvenido, Andrés. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Un saludo para ti, Shirley, para tus oyentes y por supuesto tu equipo de producción. Por favor. Bueno, Andrés, ¿en qué contexto se da la detención de Pedro Tellechea? Mira, de hecho, estos comentarios comenzaron a surgir sobre lo que podría afrontar el exministro Tellechea desde el momento que el presidente Nicolás Maduro a finales de agosto hizo una remoción de todo su gabinete. Tomando en cuenta que él tenía, pues, desde el año 2023, primero desde inicio de 2023, la posición de presidente de PDVSA, y recordemos que en marzo del año pasado, el presidente Nicolás Maduro, a raíz de la detención de Tarek El Aissami, decide también darle la posición de ministro del petróleo, ¿no? Desaparece de los dos cargos, se hace una remoción por completo de no solamente del equipo directivo de PDVSA, Shirley, sino en general de todas las filiales. Es decir, prácticamente, al menos en lo personal, nunca había visto, desde que le tengo dando cobertura, que con la entrada de nuevas autoridades se hiciera una remoción por completo de todo el equipo que acompaña, pues, a todo lo que está alrededor del Ministerio del Petróleo y de PDVSA. Y él asume la cartera de Industria y Producción dentro de una posición y una trayectoria que no se correspondía tanto con lo que había sido su evolución, aunque hay que mencionar que él viene del mundo militar. Entonces, esto digamos, empezaron, al menos en lo personal, llegué a escuchar varios rumores sobre que podrían abrirle investigaciones, y el pasado viernes se confirma la remoción de él en esa cartera de Industria y Producción por el empresario Alex Saab, y fue cuando, digamos, empezaron a intensificarse los rumores. Vale decir que él emitió un comunicado tomando en cuenta que desde hace ya casi 2 meses los funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro no utilizan la red social X. Él la utilizó para decir que fue una decisión difícil, pero que la tomaba estrictamente por razones de salud, sin entrar en mayores detalles. Ahora, ¿esta detención tomó por sorpresa al entorno cercano de Tellechea? Sí, hay partes que sí, digamos, de lo que sabemos, hay partes que se sienten tomando en cuenta. Te diría que la gestión del exministro, digamos, trató de buscar mejoras en lo que tiene que ver con los ingresos de los trabajadores por la vía de bonificación, que es lo que se podía hacer, y es lo que explica los videos, Shirley, que cuando hubo el cambio de ministro y de autoridades, lo que ocurrió en la sede de la campiña, cuando él ya oficializó su salida de la doble posición de ministro del Petróleo y presidente de PDVSA. Sin embargo, Shirley, hay todo un entorno, digamos, hay que recordar que el exministro Tellechea, ¿cómo se da a conocer, no? Y recordemos que cuando el gobierno del presidente Petro decide reconocer a las autoridades de monómeros nombradas por el presidente Nicolás Maduro, por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en ese momento Tellechea era presidente de Pequibén. Durante la gestión, te diría que tanto en la época del presidente Hugo Chávez como del presidente Nicolás Maduro, la gestión del presidente de Pequibén ha sido muy de bajo perfil. Eso sin contar que, digamos, lo que es la producción de Pequibén como tal se ha visto minimizada, y esto recoge lo que han sido las distintas declaraciones que han dado sobre todo los gremios agrícolas, tomando en cuenta que buena parte de los insumos de fertilizantes los producía Pequibén. Él toma notoriedad en todo lo que tuvo que ver con los actos de la toma de monómeros. Monómeros es una empresa colombiana, 100% capital venezolano y filial de Pequibén. Y designa personas allegadas a ese entorno que él tenía, digamos, obviamente con el aval del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y él toma notoriedad. De hecho, el propio presidente Maduro lo elogió
por lo que fue asumir el control de monómeros, y a finales del año 2022 remueven a Asdrúbal Chávez como presidente de PDVSA. Él asume la presidencia de PDVSA, y después en marzo de 2023, cuando se oficializa como todo el tema del escándalo de la PDVSA, que se ha dado a llamar PDVSA Cripto, él es nombrado con esa doble posición. Y bueno, unas instrucciones precisas, de hecho lo recogió los medios oficiales, de lo que fue la instrucción de tratar de sanear todo lo que eran las cuentas y la forma de hacer negocio del sector petrolero venezolano, comenzando por la cabeza, que es PDVSA. Ahora, ¿de qué se le acusa al ministro, al exministro? Mira, el comunicado de la Fiscalía, de hecho ayer se esperaba, al menos era un poco lo que había escuchado de los periodistas que le dan cobertura a todo el tema judicial, y por supuesto eso incluye la Fiscalía, que podía haber que podía dar una declaración del fiscal, como ha ocurrido en otros casos, que lo hemos visto y que usualmente ocurren como en horario del mediodía. Eso no se dio así, más o menos como 10:30, 11 de la mañana, se difundió un comunicado, está firmado por él. Se habla, digamos, de la entrega de lo que es los sistemas de lo que llaman el cerebro de PDVSA, que es, digamos, todo lo que controla principalmente, lo que entendemos, ¿no? De lo que controla principalmente lo que son los flujos de comercio de la estatal a una empresa norteamericana. Vale mencionar que el ministro Tellechea, digamos, hay una parte de finales del año pasado y hasta mayo de este año, donde él gozó, digamos, de la posibilidad de hacer negocios con empresas norteamericanas, porque el gobierno de los Estados Unidos otorgó una licencia que permitía ese tipo de ciertas negociaciones con empresas, ¿no? Hay que ver, digamos, cuando se den más los detalles, porque también se menciona en el comunicado que hay otros cargos que él afrontaría que desconocemos cuáles sean. Es decir, porque aquí hay un tema que ha habido, que es por lo que viene de la época de la gestión de Tarek El Aissami, por la forma como se dieron los contratos de exportación petrolera en barcos que no se cobraron, diferenciales desde el punto de vista de precio. Entonces hay que esperar si este caso de ministro Tellechea tiene un elemento distinto con respecto al de la PDVSA Cripto, porque se habla ya directamente de una contratación a una empresa norteamericana para el cerebro de PDVSA, pero también incluiría eventuales contratos de suministro que se hayan otorgado durante su gestión. Sí, creo que se menciona en el comunicado también presuntos delitos de corrupción. Ahora, me parece interesante hacerle perfil. ¿Estuvo Tellechea siempre muy cerca de Tarek El Aissami? ¿Era también parte del equipo? Mira, él fue designado cuando, recordemos que Tarek El Aissami asume el Ministerio del Petróleo. Primero hay que recordar que antes de marzo del año 2020 veníamos de una caída de la producción muy fuerte, y el presidente Nicolás Maduro designa a Tarek El Aissami como presidente de la Comisión de Reestructuración y Recuperación del Sector Petrolero, que por cierto llevaba el nombre de Ali Rodríguez Araque. En ese momento era como una comisión que estaba por encima del exministro Manuel Quevedo. En la gestión de Manuel Quevedo, teniendo también el doble cargo de ministro y presidente de PDVSA, la producción cayó un mínimo por debajo de los 400.000 barriles diarios. Viene en este equipo Tarek El Aissami como ministro, Asdrúbal Chávez como presidente de PDVSA, y al poco tiempo hay unos cambios en Pequibén y entra Pedro Tellechea. No te podría precisar la fecha que entra Tellechea, tendría que revisarlo porque no lo tengo preciso, pero él toma notoriedad, te diría, a finales del año 2022, justamente con la llegada del presidente Petro. Toca definirle al gobierno colombiano qué va a pasar con Monómero. Si sigue por una directiva que había sido nombrada por la Asamblea del 2015, mayoritariamente por la oposición, o acepta
la directiva nombrada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y hubo un pronunciamiento de una organización del gobierno colombiano que se llama Super Sociedad, que decide ese rol al gobierno del presidente Nicolás Maduro, y es donde pasa a jugar un rol el ministro Tellechea. Eso contado también, digamos, dentro de un esfuerzo que se hizo en general en ese tiempo, que te diría que de tratar de mejorar la eficiencia de Pequiven, porque Pequiven afrontaba problemas de que no recibía gas natural, tenía facturas por cobrar de distintos entes oficiales. Entonces, bueno, ahí hubo una gestión, pero te diría que fue dentro de todo un entramado que no solamente incluía la gestión de Tellechea, sino de las acciones que llevaba adelante esa comisión que nombró el presidente Maduro. Ahora, ¿cuál es el balance de la gestión mientras estuvo en el cargo Tellechea, ¿no? En cuanto a la producción de barriles de petróleo diario, ¿logró un aumento o no? Mira, si tú ves las cifras, sí. Es decir, pero aquí hay que poner las cosas en su justa medida. Es decir, él gozó del momento de las licencias. Es decir, la licencia Chevron, por ejemplo, se otorga prácticamente a finales de la gestión de Tarek El Aissami, pero cuando tú empiezas a ver los registros de incremento de producción o de incremento de exportaciones a Estados Unidos después de 5 años sin hacerse, eso básicamente quien lo recoge es la gestión de Tellechea, pero aquí hay un factor fundamental que es el otorgamiento de las licencias. Entonces te menciono primero el caso de la licencia de Chevron, la 41, que es lo que ha permitido alcanzar incluso récord de exportaciones a los Estados Unidos. A finales del año pasado se otorga la licencia 44, que venció en 31 de mayo, que recordemos, Shirley, lo hemos conversado en otras oportunidades que me has invitado, que estaba sujeta pues a ciertos condicionamientos políticos. Esa licencia que permitió, que a veces se pasa por bajo de la mesa, esa licencia permitió ya ni sencillamente que PDVSA directamente pudiera vender petróleo y productos refinados. Cuando uno ve la data del Departamento de Energía de los Estados Unidos, uno se da cuenta que desde finales del año pasado hasta principios de junio, se vendieron directamente no solamente petróleo crudo, sino productos refinados. Y eso directamente lo hizo fue PDVSA. Eso no es atribuible todo a Chevron. Pero eso era porque había una licencia que gozaba de esa ventaja. Y hay un elemento adicional, Shirley, que quiero comentártelo, y tiene que ver con Tellechea también, pero eso obedece no a gestión de él, sino de condiciones de mercado. Sí. Es decir, el precio del petróleo tuvo un repunte todavía hasta prácticamente abril de este año. Se alcanzó un pico en el caso del petróleo venezolano, pero después hemos visto un descenso continuo. Pero, digamos, ese incremento del precio del petróleo, que se ajusta a las condiciones de mercado internacional, también fue, digamos, aparece como en la foto de su gestión. Sí, pero claro, insisto, es decir, no se sabe si es la eficiencia o las condiciones de mercado que favorecieron a que hubiese estado allí. Mercado, claro. Sin lugar a dudas. Y un dato adicional, Shirley, los niveles de descuento, gracias a las licencias, se redujeron significativamente. Esos niveles de descuento, después que cesó la licencia 44, han vuelto a aparecer. Esos descuentos superiores a $20, en algunos casos, sobre todo en los contratos que se envían a China, ya ni sencillamente tú, por ejemplo, en enero, febrero, marzo, abril, tú los ves todavía, pero en unos niveles muy reducidos. Fíjate, Andrés, uno ve la cronología, todos aquellos que han pasado en estos últimos años por esa cartera, la mayoría pues algunos han estado presos, otros pues están prófugos, ¿no? Si ves la cronología de aquellos que han pasado por ese cargo, ¿no? Poco, digamos, entender el contexto y la circunstancia en la que se da este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, oye, uno como venezolano se aspira a tener que quien conduzca los destinos de una empresa, nuestra empresa estatal, oye, sea una persona honesta que pueda distribuir esa renta para todos los venezolanos, ¿no? Las personas que han estado allí, pues la mayoría pues han terminado presas por delitos de corrupción. Mira, sí, fíjate que de 8 ministros que ha tenido los dos gobiernos del presidente Nicolás Maduro, tomando en cuenta que estamos en su segundo mandato, 5 tienen imputaciones por parte de la Fiscalía.
Uno, digamos, está digamos, el primero, que es el de Rafael Ramírez, que está fuera del país, viene de la gestión del presidente Chávez, pero fue el ministro del petróleo al inicio y presidente de PDVSA al inicio de la gestión de Nicolás Maduro. Después tiene los casos de Nelson Martínez, que falleció estando detenido. Está el caso de Eulogio del Pino, que aún no se sabe, digamos, cuál va a ser la resolución de ese caso. Después tienes el caso de Tarek El Aizami, y después tienes ahora el caso de Tellechea, ¿no? Digamos, los únicos que no aparecen dentro de esa lista está el caso del mayor Manuel Quevedo, el caso de Asdrúbal Chávez, y bueno, por supuesto no se puede incluir en eso porque apenas está comenzando las nuevas autoridades. Te agradezco mucho, Andrés. Lo único, información que no se ha aclarado, Pedro Tellechea está detenido, el entorno que trabajaba con él también. ¿Tienen información sobre eso? Porque hasta el momento entiendo que el Ministerio Público no lo ha confirmado. No, lo que ha habido, digamos, que se han difundido de manera extraoficial y básicamente por redes sociales, creo que responsablemente ningún medio, digamos, porque no tenemos algunas fuentes, pero hay contradicción en los nombres, ¿no? En lo personal he visto unas listas, pero después las contrasto con otras listas y hay discrepancia en nombres. Entonces, imagino que en las próximas horas o quizás hoy mismo hay un nuevo comunicado, un pronunciamiento por parte de la Fiscalía, pero entendemos que sí, porque obviamente, es decir, la contratación de lo que llaman el cerebro de PDVSA no es una decisión que compete a una persona, es decir, compete a una directiva, compete a un equipo que tomó esa decisión. Te agradezco mucho, Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en economía y petróleo, editor de Petroguía, conductor del programa 2+2 en Unión Radio. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Onda, la superestación. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9